Hola. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención durante un periodo de tiempo determinado. La finalidad principal es incentivar la producción y comercialización de estos inventos para convertirlos en invenciones que beneficien directamente la calidad de vida. En este sentido, el Instituto de Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad Simón Bolívar, conjuntamente con el Parque Tecnológico Sartenejas, presentan una serie de videos que hemos titulado Historias de una patente, en la que profesores de nuestra casa de estudio nos cuentan cómo desarrollaron sus inventos. Mi nombre es Marisela Salas y hoy estaré conversando con el profesor Benjamín Sharifker, quien es licenciado en Química egresado de la Universidad Simón Bolívar con PhD en Físico-Química de la Universidad de Southampton, Inglaterra. Fue rector de la Universidad Simón Bolívar durante el periodo 2005-2009 y actualmente es profesor emérito de esta casa de estudios, además de ser individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y también rector de la Universidad Metropolitana. El profesor Sharifker, conjuntamente con Rosana Arenare, desarrollaron un proceso para separar el vanadio contenido en soluciones de ácidos inorgánicos. Bienvenido, profesor Sharifker. Un honor tenerlo acá con nosotros para que nos comente un poco acerca de la historia de su patente. Bueno, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Sí, dentro de las investigaciones que hemos hecho en la Universidad Simón Bolívar, algunas de ellas han estado muy directamente vinculadas con desarrollos tecnológicos. Uno de esos casos fue un proyecto en el que nos involucramos, en donde ya había un grupo de trabajo que estaban investigando las formas de extraer metales pesados de residuos de la destilación del petróleo o del procesamiento del petróleo. Como sabemos, el petróleo produce como residual de su procesamiento grandes cantidades de coque, el petróleo venezolano. Nosotros tenemos petróleos pesados, esos petróleos pesados contienen cantidades bastante altas de metales como vanadio, como níquel, y cuando se termina entonces el proceso de destilación, de hidrocraqueo, etcétera, etcétera, de esos crudos, todo lo que es su procesamiento, va quedando ese coque donde puede tener hasta un 4 o un 5% de vanadio. Entonces un grupo de investigación aquí en Venezuela, entre ellos estaba la profesora María Mercedes Pérez, estaba Mónica Krauter, ya estaban trabajando en maneras de extraer el vanadio de ese coque. Entonces el vanadio quedaba extraído en una solución acuosa. Entonces ahora hacía falta separar de esa solución acuosa, extraer de esa solución acuosa el vanadio, recuperarlo y separarlo de esa solución acuosa. Estaban trabajando conjuntamente con una empresa venezolana y con también una empresa extranjera multinacional de petróleo, que se formó un consorcio para poder hacer esas investigaciones. Y efectivamente pudimos identificar maneras de extraer el vanadio de esas soluciones acuosas donde se había acumulado sin perder las características de esas soluciones acuosas, manteniendo las características de esas soluciones acuosas, pero separando el vanadio y luego extrayendo el vanadio y purificándolo. Y eso fue objeto de dos patentes que quedaron registradas a nombre de la Universidad Simón Bolívar como producto de esa colaboración que hicimos, reitero, con una transnacional petrolera internacional, con una empresa venezolana y con un grupo de investigación venezolano que ya estaba trabajando en eso en la Universidad Simón Bolívar, en donde nos involucramos. Eso se hizo todo en el marco del Parque Tecnológico, o sea, digamos, el paraguas en el cual se conformó ese consorcio para poder hacer esas investigaciones fue el Parque Tecnológico. Referente precisamente al proceso de obtención de esa patente, digamos, a nivel nacional y a nivel internacional, ¿cómo lo manejó la Universidad Simón Bolívar? ¿Fue a través de la Fundación Parque Tecnológico Sartenejas? Y no sé, ¿qué nos quiere comentar al respecto? Sí, el proceso de obtener una patente es tedioso, es bastante tedioso. Ya nosotros teníamos una experiencia anterior, habíamos hecho varios proyectos con Intevep, PDVSA, y en uno de esos proyectos también había dado lugar a una patente. Y bueno, en ese caso ya Intevep tenía bastante experiencia en el tema de las patentes. Para el momento en que nosotros patentamos este proceso de separación y extracción de vanadio
todavía no se había desarrollado tanta experiencia en el parque tecnológico, era una de las primeras patentes que manejaba directamente el parque tecnológico, pero sin embargo el parque tecnológico fue la que propició en primer lugar que se patentara esa tecnología y en segundo lugar proveyó todo lo que significa digamos, el conocimiento legal que hace falta para eso. O sea, porque hay que tener abogados expertos en propiedad intelectual. Esos abogados los procuró el Parque Tecnológico, tanto abogados en Venezuela como abogados en los Estados Unidos, porque esta patente fue registrada en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Tengo que mencionar que nosotros el primer paso que dimos fue solicitar la patente al SAPI, que es el Servicio Autónomo de Protección de la Propiedad Intelectual en Venezuela. Y eso fue hace ya, no sé, más de una década. Todavía creo que no hemos recibido el acuse de recibo. O sea, el SAPI lamentablemente no dio en absoluto ninguna respuesta. Entonces, poco menos de un año después de haber hecho la solicitud en el SAPI, se introdujo la solicitud en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Las leyes de patentes así lo permiten, que tú incluso divulgues la información y luego tú tienes un determinado tiempo, después de incluso de haberla divulgado, tienes entonces prioridad para hacer el registro de la patente. Por eso, digamos, la patente es una manera de hacer del dominio público un conocimiento y al mismo tiempo proteger la propiedad industrial de ese invento o de ese desarrollo que se haya hecho. Y por eso yo creo que en una universidad es muy importante que una universidad promueva que se patenten los desarrollos, porque al contrario de mantener el secreto industrial, el obtener una patente significa divulgar el conocimiento, hacerlo del dominio público, pero al mismo tiempo protegerlo. Cuando uno se lo reserva como un secreto, no solamente que se está obstaculizando el progreso del conocimiento, porque nadie conoce ese conocimiento, sino que otra persona, al uno mantenerlo en secreto, otra persona pueda adueñarse de ese conocimiento, bien sea porque lo obtiene, digamos, a través de espionaje industrial, o bien sea porque lo desarrolla por sus propios medios. Si un conocimiento está patentado, entonces, aun cuando otra persona pueda desarrollarlo, ya quien tenga la patente tiene protegido ese conocimiento. Sí, profesor. Y en este sentido, ¿conoce alguna empresa a nivel nacional o internacional que esté utilizando esta tecnología actualmente o bueno, no es así? Cuando nosotros hicimos este desarrollo, lo hicimos conjuntamente con una empresa transnacional que estaba en Venezuela. Lamentablemente esa empresa transnacional surgieron problemas entre esta empresa transnacional. Es una empresa grande, posiblemente la empresa más grande del mundo en petróleo en el momento actual. Pero esta empresa tuvo problemas con PDVSA, decidió abandonar el país. Ya nosotros estábamos montando una planta piloto para esta tecnología que la estábamos haciendo dentro de un container, porque esa planta piloto se iba a instalar en Galveston y se iba a llevar el coque venezolano a Galveston para hacer las pruebas piloto de esta tecnología. Lamentablemente esta empresa, después de desarrollar problemas con PDVSA, abandonó el país, demandó a PDVSA, ganó la demanda, cuando le dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer con las tecnologías? Dijeron, bueno, quédense con esa tecnología porque esa tecnología es apropiada por el petróleo venezolano y no para otros petróleos, porque no hay petróleos en el mundo que tengan las mismas cantidades de vanadio que tiene el petróleo venezolano. Por lo tanto, quedamos dueños 100% de la tecnología, cuando debimos haber sido dueños a medias, digamos, con esta otra empresa, pero esta otra empresa, al abandonar el país, ya perdió completamente el interés y nosotros hemos hecho ciertos acercamientos con PDVSA, pero lamentablemente no ha habido interés por parte de PDVSA de aprovechar esta tecnología para hacer uso y valorizar estas grandes cantidades de vanadio y níquel que nosotros tenemos montañas. Literalmente en Jose, por ejemplo, y posiblemente también en el occidente del país, en Paraguaná. Sí, profesor, para poner un poco en contexto mi pregunta, o la siguiente pregunta que voy a hacer. Existen universidades a nivel internacional como la Universidad de Florida y la Universidad de Toronto que han logrado patentar sus inventos y
han podido comercializarlos y obtener regalías de ellos, ¿no? Hoy en día estas universidades tienen un camino formado hacia su sostenibilidad a través de estos mecanismos y también han podido financiar otro tipo de proyectos de desarrollo tecnológico y de investigación a través de sus fundaciones, gracias a los fondos recolectados por este tipo de patentes que han podido comercializar. Entonces, mi pregunta es, ¿considera que la Universidad Simón Bolívar y el resto de las universidades de Venezuela, que van más allá de la docencia y se dedican también a los otros pilares de la educación, de la academia, como lo son la investigación y la extensión, considera que la transferencia de tecnología es un camino necesario para lograr esa sostenibilidad en el tiempo por parte de estas universidades? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que la historia reciente demuestra, y tal vez incluso la no tan reciente, demuestra que el modelo de financiamiento de la universidad oficial, de la universidad pública, con fuente fiscal, es insuficiente. Nosotros no podemos sostener el funcionamiento de la universidad en todos sus ámbitos, lo que son los servicios estudiantiles, lo que son los equipos que hacen falta para la investigación, para la docencia, lo que es el capital humano que requiere la institución para funcionar. Todo eso tiene costos muy elevados. La educación tiene un costo muy elevado. Y el presupuesto fiscal ha mostrado ser insuficiente para sostener el costo de la educación universitaria. Por lo tanto, es necesario desarrollar otras fuentes de financiamiento. Y efectivamente, universidades en otras partes del mundo, notablemente en los Estados Unidos, pero también en Corea, también en Japón, también en la Unión Europea, aprovechan mucho el resultado de sus investigaciones y no solamente a través de mecanismos de patente. Patente es una manera, digamos, de hacer transferencia de tecnología, pero hay muchas otras formas de hacer transferencia de tecnología. Por ejemplo, asesorías a las empresas, por ejemplo, investigaciones aplicadas para resolver problemas específicos, servicios técnicos, etc. Y esas pueden ser no solamente fuentes de ingresos directos muy importantes para las universidades, sino algo que todavía es mucho más importante, el establecimiento de relaciones sostenibles entre el sector productivo, el productor de bienes y servicios, y el sector universitario. Por ejemplo, universidades que tienen mucho renombre, como MIT, como Harvard, como Caltech, en los Estados Unidos, que son en esos casos particulares, Stanford, por ejemplo, son universidades privadas. Esas ni siquiera son universidades públicas, son universidades privadas, pero que tienen una gran cantidad de contratos, y no solamente con el sector privado para hacer desarrollo, sino también con el sector público. Por ejemplo, la Universidad de California opera para el gobierno de los Estados Unidos el laboratorio Lawrence Laboratory, el laboratorio Lawrence, que es un laboratorio nacional dedicado fundamentalmente al desarrollo de la energía, al desarrollo de fuentes sostenibles de energía, donde ha habido desarrollos importantes, inventos que tienen que ver con baterías, etc. O sea que las posibilidades de interacción no son solamente con el sector privado, también con el sector público. A lo que me refiero es que una universidad que solamente se concentre en la docencia es una universidad que no va a poder sostener su funcionamiento, sea pública o sea privada, porque el costo de la educación, digamos, de los estudiantes es demasiado elevado como para que solamente se pueda sostener sobre la base de bien sea el financiamiento público o el financiamiento privado mediante el pago de matrículas universitarias a la educación. Y que por lo tanto esa interacción productiva con la industria es imprescindible para el sostenimiento del desarrollo de las universidades. De manera tal que sí, yo, digamos, para responder de manera corta a su pregunta, sí, nosotros necesitamos incentivar mecanismos de transferir tecnología entre el sector académico y el sector productor de bienes y servicios. Hace algunos años, hace algunos siglos, se podía pensar que el único objeto de las universidades era el ser, digamos, los depositarios del conocimiento, los templos del conocimiento, y que el único objeto de la industria era producir bienes y servicios. Pero hoy en día esas funciones se mezclan. Ya no es la universidad el templo del conocimiento, porque en muchas industrias se hace mucha investigación y se genera mucho conocimiento. Y ya no solamente se generan productos y servicios, nuevos productos y servicios en el sector industrial, sino que se hace en conjunto
con las universidades. De tal manera que el establecer esos mejores nexos es imprescindible. Entonces nosotros tenemos que originar ese círculo virtuoso entre conocimientos, que mediante esos conocimientos, mediante el aprendizaje, se convierten en capacidades humanas. Esas capacidades humanas se van convirtiendo en formas de innovar, en formas de introducir nuevos productos a la sociedad, y eso va produciendo recursos. Entonces ahí tenemos, digamos, ese círculo virtuoso del desarrollo sostenible, que no tiene que ver con la explotación de recursos naturales, con solamente la labranza de la tierra y, digamos, la producción primaria de alimentos, etcétera, sino a través de procesos de innovación, la incorporación del conocimiento en la sociedad. Profesor, ya para finalizar esta grata conversación que hemos tenido, ¿qué mensaje le gustaría transmitirle a sus colegas investigadores, docentes, incluso a sus estudiantes, a las universidades de Venezuela en general? ¿A qué les invita usted? Bueno, un poco yo creo que lo que pudiera decir es que la mejor manera de que las investigaciones que nosotros hacemos, que la labor académica que nosotros hacemos, se convierta en algo útil, es que nosotros estemos atentos a cuáles son las necesidades de otros. Cuando nosotros desde nuestro laboratorio le hemos querido proponer al sector industrial soluciones, el sector industrial generalmente nos ha dicho, mira, eso no es lo que nosotros necesitamos. Pero cuando el sector industrial nos ha venido con preguntas de, mira, ¿cómo creen ustedes que podemos resolver este problema? Ahí es donde nosotros hemos podido ser útiles. Entonces yo diría que nosotros tenemos que acercarnos al sector industrial, pero no para decir que nosotros somos los depositarios del conocimiento y tenemos las soluciones, nosotros hemos identificado problemas que ellos deben resolver, sino que nosotros tenemos que decir, mira, ¿cuáles son sus problemas? ¿En qué podemos nosotros ayudarlos? Y luego ponernos a estudiar sus problemas, que a lo mejor encontramos una solución que ellos hayan identificado. O sea, tenemos que ser, en otras palabras, digamos, tenemos que abrir más los oídos, más que la boca. Tenemos que tener más abiertos los oídos que la boca. Y una vez que logremos entender cuáles son los problemas del sector industrial y tener mecanismos para relacionarnos con ellos, entonces estar dispuestos a movilizar nuestras investigaciones hacia esas áreas que puedan ser de interés para los otros. Muchísimas gracias, profesor Benjamín. Un placer. De nada, al contrario.